Amén. ¿A cuándo le gustan los bienes de enseñanza? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. La Biblia trae pasajes fuertes a veces. A veces hay pasajes que uno los lee y uno dice, ¿en serio esto está en la Biblia? ¿De verdad esto está aquí? Y mi hermano, nos damos cuenta de que Dios es un Dios fiel y que nos ama a todos. Pero también es celoso. Mi hermano, Dios es celoso. A Dios le ofende cuando le descuidamos. Dios quiere que su pueblo, sus hijos, nosotros, siempre le tengamos en cuenta en todo lo que hagamos, donde quiera que estemos. Y Él es celoso. Y sí, Él todo el tiempo tiene los brazos abiertos para recibirnos. Perdona nuestros pecados una y otra vez. Pero también es fuego, también es duro en ocasiones. La Biblia dice que Él al hijo lo disciplina. Azota, ese término está fuerte. La Biblia dice que Dios azota al que ama. Y los profetas que hemos leído de ellos en la Biblia nos habla de cómo era Dios. Dios siempre, la Biblia enseña que Dios siempre mandó la advertencia antes del juicio. Siempre. Dios siempre mandó a sus profetas para que le hablara al pueblo, les advirtiera de las cosas que vendrían si no corregían su camino, si no se arrepentían de dioses ajenos y venían a Él. Siempre había un profeta que advertía al pueblo de las cosas que vendrían si no hacíamos el cambio, espiritualmente hablando. Pero dentro de esa advertencia, la Biblia nos muestra que a veces las maneras que Dios usaba nos volaban la cabeza. Nos volaba la cabeza. Y creo que lo mencioné en una ocasión. Lo que me encanta de los profetas es que nunca le decían a Dios, ¿de verdad me vas a poner a hacer eso? Los profetas de la época, ya no hay de esos hoy. Los profetas eran obedientes hasta la muerte. Y este es un pasaje que es fuerte para el profeta. Para el profeta. Ya hemos hablado aquí que Dios usó a Isaías por 3 años caminando, enseñando las nalgas. ¿Cuántos saben aquí cuando hablamos de eso? Y mi hermano, que Dios te ponga a caminar en el pueblo 3 años enseñando tus nalgas. Y la Biblia no dice que Isaías le reprochó a Dios la orden o la instrucción que le dio. Él cumplió la orden porque vino de Dios y punto. Pero mi hermano, lo que vamos a leer hoy, te va a volar también la cabeza. Lo importante aquí es que entendamos. Cada instrucción que Dios le daba a algún profeta tenía un mensaje para el pueblo. Dios no sometía a su profeta para exhibirlo delante de la gente, no. Era para usarlo a él
para mostrarle al pueblo un mensaje que Dios quería que recibieran. Y cada vez que Dios hacía eso, tenía un motivo también. El pueblo estaba tan absorto de las cosas de Dios que no entendían cuando el profeta les hablaba. Cuando el profeta venía a ellos y les decía: dice Dios que se arrepientan, que vuelvan de su mal camino hacia Él, porque va a pasar esto, esto y esto. Pero el pueblo estaba tan metido en su pecado que parecía que no oían las advertencias. Y mi hermano, eso no ha cambiado hoy tampoco. Por eso en ocasiones, como las que vamos a leer hoy, y hay otras que están en la Biblia, así como la de Isaías, Dios tuvo que hacer una especie de acto para que la gente viera, con el fin de que entendieran lo que venía después. Tal vez el que lo veía no entendía por qué hacía eso el profeta. Pero Dios tenía un motivo claro y directo hacia el pueblo con la instrucción que le daba a su siervo en ocasiones. Y mi hermano, otra cosa que veo en estos pasajes incomprensibles de la Biblia, como el que vamos a leer hoy, el que pagaba el plato roto era el profeta. El profeta era el que Dios usaba para enseñarle al pueblo lo que venía. Pero el que se exhibía delante del pueblo era el profeta. Era el profeta el que se exhibía. El que hacía las cosas que a la vista humana podían ser hasta repugnantes. Pero lo hacía porque era una orden de Dios. Y porque esa instrucción llevaba un mensaje que Dios quería enviarle al pueblo que estaba desviado. Dicho esto, abra por favor su Biblia. Vamos a ver el pasaje. En el libro de Ezequiel. Ezequiel está antes de Daniel. Ezequiel capítulo 4. Capítulo 4 de Ezequiel. Lo que vamos a leer es una instrucción que Dios le da a su profeta, pero recuerden siempre, lo que Dios le dice que haga es un mensaje. Es un mensaje que Dios le está mandando a su pueblo. Amén. Vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 15. Ezequiel capítulo 4 del 9 al 15. Dígame un amén cuando lo tiene. Y Dios le dice a su profeta Ezequías lo siguiente: y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena. 6 alimentos diferentes. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. Ahora voy a explicar eso. 390 días comerás de él. Dice el 10. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y viene la cosa aquí. Y comerás pan de cebada cocido debajo de ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de ¿qué cosa? De excremento humano.
Y dijo el profeta, dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Este es el mensaje que Dios está mandándole al pueblo a través de lo que va a hacer el profeta. Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré. Y aquí vino la clemencia del profeta cuando Dios le pidió que hiciera eso. Versículo 14. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por los que estamos aquí? Mi hermano, sí, está en la Biblia. Ahí lo leímos. Dios le dijo a su profeta, prepárate un pan con estos 6 granos. Ponlos en un recipiente y la leña será tu excremento humano. Así le dijo Dios al profeta. Mi hermano, se lo dijo Dios al profeta. Pero también le dijo para qué era. Le dijo que le está dando el mensaje de lo que vendría al pueblo del Señor por haberse apartado de él. Porque mi hermano, Dios no va a hacer algo al azar. El pueblo se había apartado de él. Y mi hermano, si usted prestó atención a la lectura, él le dijo que 390 días, un día por cada año que el pueblo se había apartado de él, haría aquello. Se acostaría de un lado primero y después del otro. Vamos a verlo en los primeros versículos del capítulo 4. Porque Dios le dijo que el pueblo del norte, donde estaba Israel, se había apartado de él y le dijo, para ellos te acostarás de tu lado izquierdo 390 días y cocerás el pan con estos ingredientes que ya leímos, cada cierto tiempo lo harás. Pero también le dijo, y eso está dentro de los primeros versículos del capítulo 4 de Ezequiel, le dijo que después de esos 390 días, que representaba un día por cada año, después se acostaría del lado derecho para el otro lado de Israel en el sur, que era Judá. ¿Cuánto recuerdan cuando hablamos de eso aquí? Y que del lado que por los pecados de Judá se acostaría a su lado derecho 40 días más. Eso hace 430 años en los que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Esto es importante por lo que hablaremos más adelante. Ya hemos dicho que Dios le pidió eso al profeta no para exhibirlo. Porque recuerden que en la lectura decía, hazlo a la vista de ellos. Lo que Dios quería era que el pueblo viera lo que estaba haciendo su profeta, profetizándoles, haciendo aquello que le pidió que hiciera, para que entendieran lo que venía después, en contra de ellos por haberse apartado de Dios. Y por eso yo quiero hablar de aspectos importantes de nuestra vida espiritual. Dios nos ama y no tenemos duda de eso.
Pero eso no quiere decir que Dios va a pasar desapercibido cuando nos apartamos de Él. Mi hermano, eso no va a pasar desapercibido por Él. Y ya que el pueblo no entendía cuando cuando Ezequiel les hablaba, Dios tuvo que hacer una especie de acto para que el pueblo entendiera con su vista el juicio que vendría más adelante. Lo primero que yo veo aquí es que Dios nos advierte. Es lo primero aquí. Mi hermano, siempre Dios te va a mandar a alguien de afuera o de adentro de tu casa para advertirte. Dios se va a encargar de mandar a alguien para decirte cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado. Cuidado con lo que estás haciendo. Tuve que buscar conocimiento en Matthew Henry, el libro Matthew Henry, algunos lo han visto, lo tienen, sobre este tema. Y me dice que cuando Dios le dijo al profeta que hiciera pan con estos granos que se mencionan aquí, trigo, cebada, habas, lenteja, millo, avena. Mi hermano, eso no era un manjar. Ese era un pan o era alimento que se usaba en la época. Era una dieta, mi hermano, sumamente rigurosa. Era alimento que se usaba para alimentar a los caballos y a los cerdos. Y cuando le dijo que tomase una sexta parte, que iba a beber una sexta parte de un hin, eso era un poquito más de 1 litro de agua. ¿Por qué te digo todo esto? Porque aún con los alimentos que le dijo a su profeta que cocinara y que comiera y de la bebida que le permitió tomar, ahí también había un mensaje. Ese pan que Dios le mandó a asar no era algo para bendecir a su profeta. Mi hermano, era una dieta dura. El profeta no iba a comer bien. Eso no lo iba a alimentar. Pero Jesús le dijo, cocina esto porque yo quiero que el pueblo entienda que cuando yo les haga juicio, se van a morir de hambre también. Van a comer de lo que ellos buscaron y cosecharon. Ya que se apartaron de mí, llegará el tiempo en que la escasez los alcanzará. Y eso es lo que yo quiero que ellos vean con la dieta que tú les vas a mostrar y lo que tú vas a comer. Obviamente el pueblo no entendía cuando veía al profeta. Tal vez algunos se burlaban. Tal vez algunos lo veían como algo repugnante. Porque Dios, luego que el profeta pidió clemencia y le pidió, oye, pero excremento humano. Y yo le digo, ok, te voy a permitir que uses excremento de buey en vez de tu excremento para cocerlo. Pero yo quiero que ellos vean que la inmundicia que ellos van a ver que tú haces es la misma inmundicia en la que ellos están al adorar dioses ajenos, al haberme dado la espalda a mí. Todo tenía un mensaje en lo que Dios le dijo al profeta que hiciera. Todo, había un mensaje en todo lo que el profeta estaba haciendo. El pasaje habla, y usted lo puede leer en los primeros versículos, cuando él le dice al profeta que se haga como una especie de maceta en donde está Jerusalén,
y que él pone vallado, porque eso era lo que iba a pasar más adelante, años después. Recuerden que lo que Dios le dice al profeta que haga, lo tenía que hacer por 430 días. Tómese en cuenta. Quiere decir que el juicio que venía contra Israel y contra Judá no iba a venir ahora mismo. Primero Dios quería que ellos vieran lo que iba a venir. Y mi hermano, 430 días es más de un año. En donde Dios le dijo de tiempo en tiempo, tú vas a comer esto, lo vas a calentar con excremento de buey y ellos te van a ver por todo ese tiempo comiendo y bebiendo lo que yo te dije que vas a comer y beber. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Y mi hermano, Dios les estaba diciendo, llegará el tiempo en que ustedes serán, hablando más, no poner el término asediados, ustedes van a ser acorralados por los enemigos. Y no va a haber manera de que los alimentos entren ni salgan. Y va a llegar el momento en que el hambre los alcanzará. Todo lo que estaba haciendo el profeta era un preludio de lo que pasaría un tiempo más adelante. Dios le está diciendo, así como mi profeta va a comer de manera limitada, no va a comer bien, porque ese alimento que lo usan para alimentar a los caballos y a los cerdos, ese poquito de agua que le voy a permitir tomar a mi profeta, ustedes lo vivirán más adelante. Porque vendrá el enemigo, los va a acorralar y no tendrán alimento que comer y llegará el tiempo de la escasez. Eso es lo que Dios le estaba diciendo allí. Todo producto de haberse apartado de él y hacer oídos sordos de cuando el profeta les hablaba, porque Dios te manda primero un profeta para que te hable, así como Dios te envía a alguien a veces a hablarte. A veces Dios te manda a alguien para decir, ven a la iglesia, ven a la iglesia, ven a la iglesia, mi hermano. No tomes en Dios en poco. Dios siempre te va a mandar a alguien que te hable, siempre. Directa o indirectamente, pero Dios siempre va a mandarte a alguien que te hable primero, antes de lo que te va a venir. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y mi hermano, eso nos enseña que cuando nos alejamos de Dios, las cosas comienzan a escasear en la vida. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Cuando estamos en Cristo, cuando tú estás en las cosas de Dios y te apartas de Él, llegará el tiempo en que las cosas se te comenzarán a poner difíciles. Y mi hermano, a veces no entendemos por qué. Por eso la Biblia dice que es mejor no conocer que conocer y apartarte. Hermano, cuando nos apartamos de Dios después de haber venido a Él, porque los afanes del mundo nos llevan allá con ellos, porque tal vez motivos económicos no te permiten venir a Cristo, y otros factores que tal vez influyen para que la gente merme en las cosas de Dios, como le pasó al pueblo de Israel. Se olvidaron del pacto que tenían con Dios y comenzaron a adorar imágenes de los pueblos paganos que estaban cerca de ellos. Y eso, como usted debe saber, lastimó a Dios, porque se olvidaron del Dios que los sustentó, que los levantó, que los protegió, y se fueron a adorar imágenes de dioses paganos. Y como no le hacían caso al profeta cuando les hablaba, Dios tuvo que recurrir a hacer cosas como estas. Hacer
actos públicos durante cierto tiempo para que la gente entendiera a través de su vista las cosas que vendrían después por su desobediencia. Y mi hermano, esos son actos de los cuales usted y yo debemos estar apercibidos. Nosotros sabemos que el Dios que tenemos suple nuestras necesidades. Y por eso no lo descuidamos. Y por eso le adoramos, venimos a su casa, leemos su palabra. Tenemos una vida en torno a Él. Porque no hay nada que alegre más a Dios que un pueblo que le adore. Aleluya. Un pueblo que le busque en espíritu y verdad. La Biblia dice que cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades. Yo creo en eso. Pero eso no nos exime. Eso no nos exime de dificultades en la vida. Todos tendremos dificultades. Eso es parte de la vida. Y así lo dice la Biblia también. Pero ninguna necesidad, como decía Jocelyn aquí, no permitas que ninguna circunstancia de la vida te haga apartarte de Dios. Ninguna. Porque a veces Dios las manda con un propósito. Dios es bueno. Y aún en los momentos de dificultad, Dios tiene un mensaje que enviarnos. Mi hermano, así como usó al profeta Ezequiel para mandarle de una manera drástica, repugnante, pero sí le mandó un mensaje al pueblo, así también Dios nos las manda a nosotros. Tal vez no de la manera tan dura como la mandó, como en estos ejemplos, como que el ejemplo que leímos. Pero Dios tiene maneras diferentes de hacernos llegar lo que Él quiere que entendamos. A nosotros nos toca tener discernimiento para entender lo que Dios nos está mandando a decir. Mi hermano, a veces la dificultad es el mensaje que Dios te manda. ¿Sabías eso? A veces Dios permite que nos pasen cosas desagradables para llamar nuestra atención. Para llamarla. Porque Dios quiere ser lo primero en nuestras vidas. Y Dios sabe cuando no lo somos. Dios sabe cuando para nosotros hay otras cosas más importantes. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Mi hermano, no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Así que Dios sabe perfectamente en qué nivel está Él con respecto a todos los que estamos aquí. Él lo sabe. Lo que Él espera es ir subiendo de nivel hasta que llegue al primero. Eso es lo que Dios quiere, llegar al primero. Podemos venir a Él teniéndolo en cuarto o quinto lugar, pero Dios dice, tranquilo, yo tengo paciencia. Yo voy a hacer que Él me ponga donde yo debo estar. A la buena o a la mala. Mi hermano, que no sea a la mala. Porque Dios lo puede hacer como Él quiere. ¿Amén o no amén? Cuando Él le dice al profeta que cocinara estos granos con estiércol, lo que le estaba diciendo a través de eso al pueblo es que al haberse convertido en idólatras, su pureza espiritual se había perdido. Y Dios se lo quería demostrar de alguna forma. Y por eso el estiércol. Mi hermano, Dios se la puso dura. El profeta dice, usa tu excremento. El profeta dice, Padre, tampoco así. Yo digo, está bien, usa el excremento de buey, pero usa excremento. Porque yo quiero que el pueblo entienda
¿Dónde está espiritualmente con respecto a mí? Un mensaje fuerte de parte de Dios. Y que Él cumplió más adelante, como vamos a ver al final. Cuando Dios puso a su profeta a vivir limitado, comiendo, yo me imagino cuántas libras perdió el profeta en todos esos días. Aunque la Biblia dice que de tiempo en tiempo, no es que todos los días el profeta comía eso, ojo. Pero cada vez que profetizaba al pueblo, tenía que comer lo que Dios le había hecho que comiera. Y de la forma en que Dios dijo que tenía que hacerlo. De tiempo en tiempo. 390 días para Israel, 90 días para Judá. Recuerden que Israel estaba dividido en el norte y el sur. Eso ya lo sabemos aquí. ¿Amén o no amén? Hoy, en estos tiempos, como yo dije que eso no había cambiado, hoy con tanta tecnología, con tantas cuestiones alternas que existen hoy día, es hasta más fácil que el pueblo de Dios se pueda desviar. Las redes sociales. Mi hermano, cuando dejamos que los valores del mundo sean los que rijan tu espiritualidad, corremos el riesgo de que en el proceso dejemos a Dios de un lado. Y a veces sin la intención de hacerlo. A veces decimos que el trabajo, las ocupaciones, los estudios. Mi hermano, tenemos 1001 excusas hoy para decir no tengo tiempo. El tiempo no me da. Pero Dios sabe que sí tenemos el tiempo. Dios sabe que si nos organizamos, siempre habrá tiempo para Él. Solo es cuestión de organizarnos. Solo es cuestión de ordenar nuestras prioridades. Y aquí vuelvo a las prioridades. Mi hermano, ¿cuál es tu prioridad hoy? ¿Dónde está Dios en cuanto a tus prioridades? ¿Qué es primero para ti hoy? Y si te respondes con absoluta sinceridad, tal vez Dios no sea lo primero. Para muchos Dios es cuando tenga tiempo. Y Dios quiere, mi hermano, ser lo primero. Dios quiere ser lo primero donde quiera que tú estés. Que todo lo que hagas, lo hagas como para Él. Dios quiere que siempre tengamos en cuenta pero hay un punto que a mí me encanta de este pasaje. La intercesión del profeta. La Biblia dice que el profeta le pidió a Dios un cambio en su instrucción. Y la Biblia dice que Dios se lo concedió. Dios le dijo, está bien, no uses excremento tuyo, usa excremento de buey, te lo voy a permitir. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Mi hermano, que aún en la peor situación que nos podamos encontrar, Dios siempre estará abierto para escuchar nuestro clamor y cambiar el destino del juicio que tal vez tenía preparado para nosotros. A mí me encanta esa. El profeta le dijo, yo nunca he sido un hombre inmundo. Por mi boca no ha entrado animal inmundo. Por favor, no me pidas que haga eso. Y Dios dijo, está bien.
Eso significa, mi hermano, que aún en la peor condición tenemos un Dios bueno. Aun cuando no merezcamos su misericordia, Él está atento a oírnos y a darnos otra oportunidad. A mí me encanta eso. Porque, mi hermano, perfecto no hay nadie aquí. Cometemos errores. Y la Biblia enseña que el excremento era impuro para el pueblo de Israel. Por eso, mi hermano, la instrucción de Dios, hasta el profeta le extrañó. Vaya conmigo rapidito a Deuteronomio 23. Deuteronomio, vamos a verlo rapidito. Deuteronomio 23. Versículos 13. Ya tiene Deuteronomio 23, 13 y 14. Esto eran las instrucciones que Dios daba al pueblo de Israel recién salidos de Egipto, cuando estaban en el desierto. Mira lo que dice el 13 de Deuteronomio 23. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Perdón, ese es el 12. Dice el 13. Tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Qué tenía que tener cada familia? Una estaca. Y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Mi hermano, el excremento era inmundo para el pueblo de Dios. Y cada familia tenía que tener una estaca para hacer sus necesidades. En una parte que Dios había establecido, ahí harás tu necesidad. Y cuando termines de hacerla, cúbrela con la estaca. Así que cuando el profeta recibe esta instrucción, él dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? El 14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda, hablando del excremento, y se vuelva en pos de ti. Así que cuando Dios le da esa instrucción a su profeta, el profeta queda extrañado, porque los profetas conocían palabra de Dios, la conocían. Y aunque Dios estaba tratando de mandar un mensaje, estaba mandando un mensaje al pueblo, el profeta dijo, pero Padre, podemos hacerlo de otra manera. Y el Padre lo aceptó. Pero a mí me encanta eso. A mí me encanta saber que tenemos un Dios que nos escucha, que puede cambiar el rumbo del juicio que tal vez tenía pensado hacerte, y que tal vez pueda atenuar las consecuencias que tenía para ti. A mí me gusta eso que la Biblia enseña en ese pasaje. Y esto que el pueblo vio por mucho tiempo, más de un año, recuerda que él tenía que hacerlo 390 días para Israel, más 90 más para Judá. Así que cuenta cuántos días, 430 días, el profeta estaba sometido para que el pueblo entendiera lo que Dios quería darles a conocer que venía después. Como en efecto se cumplió. Israel fue asediado años después. Israel fue asediado. Eso significa que no entraba alimento. No podían salir a comprarlo tampoco. Y todo empezó a escasear. ¿Se acuerdan el pasaje donde comían la cabeza de un buey? Están hablando en chino, pastor. Bueno, así pasó más adelante. Israel fue asediada. Y el alimento comenzó a escasear. Tal como le pasó al profeta. Y tal vez ahí fue que entendieron lo que estaba haciendo el profeta cuando Dios le dio esa instrucción. Porque más adelante vino. Y la Biblia dice, como Dios le dijo,
como Dios le dijo que comerán de la inmundicia a la cual ellos mismos aceptaron someterse. Comerán de su inmundicia. Versículo 16. Ezequiel 4, versículo 16. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré su sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Ese era el juicio que Dios les estaba tratando de advertir cuando le dio la orden al profeta. Y todo eso tenía la intención de que el pueblo se arrepintiera. Porque Dios siempre te va a mandar a alguien con la intención que te arrepientas y regreses a Él. Que si no lo hacías, entonces se cumplía el juicio, como en efecto se cumplió más adelante. Por eso, amados, esta es una maratón. Estar en este camino es una maratón. No importa cómo empiezas, importa cómo terminas. Este es un camino en donde sí, Dios nos ama. Dios nos ama. Pero cuando le damos la espalda, corremos el riesgo de que también Dios permita que nuestro libre albedrío nos haga daño. Mi hermano, el libre albedrío no puede hacer daño. ¿Qué es lo que yo encuentro en esta? ¿Qué aplicación tiene esta palabra, este mensaje al día de hoy? Número 1. Evitemos la inmundicia espiritual. Mi hermano, no cocines tu vida espiritual con leña del mundo. Voy a repetir eso. No cocines tu vida espiritual con leña del mundo. Vivimos en un mundo, hermano, en donde dije que las redes sociales, influencias tóxicas. ¿Sabías que tal vez tienes amigos o amigas que no te son de utilidad? Inmoralidad, desobediencia, son aspectos que fácilmente nos pueden apartar de Dios. Nosotros debemos proteger la espiritualidad que Dios nos permite tener y no cocinarla con cosas del mundo. Mi hermano, conságrate a las cosas de Dios. Mi hermano, eso no te hará perfecto, pero te mantendrá en el camino que a Dios le agrada. Aleluya. Mi hermano, nunca seremos perfectos, nunca. Pero cuidado, mi hermano, cuidado. A veces nos podemos dejar influenciar. Mi hermano, las redes, hay gente que le cree más a las redes sociales que a la Biblia. Y a veces tú oyes cosas que no te constan, no las sabes, no las has confirmado con la Biblia, pero lo crees. Porque a veces tanta mentira repetida se puede convertir en una verdad para alguien. Por eso debemos preguntarnos, ¿en qué cosa estoy cocinando mi vida espiritual? ¿Me llevará a la vida eterna lo que estoy haciendo? ¿El camino por donde voy es el camino que Dios quiere que yo siga? Y tal vez ya alguien se acercó a ti, cuidado. Tal vez ya alguien te dijo, hey, cuidado por el camino por donde vas. Cuidado, cuidado, cuidado.
Número 2. La gravedad de ignorar las advertencias. La gravedad de ignorar las advertencias. Mi hermano, el profeta se quedó allí 430 días. Ojo. No solamente se quedó ahí una semana, 2 semanas, no. Dios, en la instrucción que Dios le dio, le dijo: acuéstate de tu lado izquierdo 390 días. Vas a comer de tiempo en tiempo estos granos y los vas a asar con lo que ya te dije que lo asaras. 390 días para Israel. Y después que termine esos 390 días, lo harás por 40 días más para que el pueblo de Judá lo vea. ¿Qué significa eso? Que tenía que viajar hasta Judá y hacer lo mismo que hizo 390 días en Samaria. ¿Ustedes me están comprendiendo? Porque digo, lo que hiciste acá 390 días, lo harás en Judá por 40 días más. Lo mismo. Así que, ¿qué significa eso? Que la advertencia había sido dada. No de un día, no 2 días, no una semana, por mucho tiempo. Y el pueblo no lo entendió. El pueblo no lo entendió. ¿Cuántos recuerdan cuando hablamos aquí un viernes? No fue el viernes enseñanza pasado, que hablamos de Ahola y a Oliva. Oh, qué bueno, esa mención, no, que sí me acuerdo, pastor. Qué bueno. ¿Se acuerdan de a Oliva? Que la Biblia dice que a Oliva vio lo que le pasó a la hermana y no tomó medidas. No puso su barba en remojo y le fue peor que a la hermana. ¿Recuerdan que hablamos aquí de eso? Lo mismo. El pueblo vio al profeta 390 días haciendo eso. Y recuerden que Dios lo dijo: hazlo a la vista de ellos, para que ellos te vean y entiendan lo que viene si no se arrepienten. ¿Y qué pasó? No se arrepintieron. No se arrepintieron. Y mi hermano, tal vez, mi hermano, cuidado que alguien se acercó a ti y te dijo: hey, cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado con la vida que estás llevando. Mi hermano, ojalá cuando hagas memoria tú digas: hey, ya alguien me advirtió. Porque Dios siempre te va a advertir primero. Y para eso estaban los profetas en esa época. Ojalá hubiese profetas de esa época hoy que te advirtieran con tiempo para que tú vieras. Yo me imagino que cuando la gente en Samaria veía al profeta todos los días acostados de la misma manera, comiendo la misma cosa, asando con excremento de buey, se reían en vez de entender el mensaje. Y así pasa hoy también. Cuando la gente te habla, te ríes y te burlas y no entiendes que Dios te está mandando un mensaje a través de él o de ella. Dale un aplauso al que vive y reina. A su nombre. Y lo que me encanta, para terminar, el poder de la intercesión. Hermano, el poder de la intercesión. Así como el profeta intercedió, nosotros, la iglesia, también debemos interceder por nuestra familia. Todos tenemos familias que están apartadas de las cosas de Dios. Y a Dios le gusta cuando le intercedemos con un corazón arrepentido. Cuando tú clamas por tu familia, por tu hijo, tu hija, tu marido, tu mujer, por parientes que amas, que tú quisieras que vinieran a los pies del Señor. A Dios le gusta eso. A Dios le gusta que le clamen. Y cuando clamamos a Él, Dios siempre, la Biblia nos enseña que Dios siempre tendrá sus oídos abiertos para nosotros. Cuando venimos a Él de corazón. Manasés fue un rey terrible. Terrible fue Manasés. Pero la Biblia dice que cuando estaba cautivo en Babilonia, se arrepintió profundamente. Y Dios escuchó su arrepentimiento desde Babilonia. Y lo restauró. Era un rey terrible.
pero se arrepintió de corazón. ¿Qué me enseña eso? Que en la peor condición en la que nos podamos encontrar, si clamamos a Dios y le pedimos perdón y que estamos arrepentidos y que nos dé una oportunidad, Dios siempre estará anuente para hacerlo. Mi hermano, Dios siempre estará anuente para aquel que le busque con un corazón contrito y humillado. Esa es la parte buena al final. Que tenemos un Dios bueno. Mi hermano, no importa el mal que tú hayas hecho, si Dios reconoce que tu arrepentimiento es genuino, así como el que estaba crucificado al lado de Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y yo digo, hoy estarás conmigo. Mi hermano, Dios entendió que ese arrepentimiento del malhechor aquel fue genuino. Pero ojo, eso solamente lo sabe Dios. Si tu arrepentimiento es genuino o no, solo Dios lo sabe. Mi hermano, el pastor no sabe eso. El omnisciente es Dios, yo no. Así que, si estás en esa condición, en la que tal vez alguien te haya advertido de que tus caminos espirituales no están tan rectos como deberían ser delante de Dios, mi hermano, no lo desestimes. No lo desestimes. Porque tal vez Dios te está dando la advertencia que le dio a estos por muchos días que ignoraron. No ignoremos, mi hermano, no sabemos. No sabemos. Así que es una palabra fuerte, pero el mensaje que encierra es de tener nuestros oídos prestos a la advertencia que Dios te puede mandar a través de mi hermano, Dios usa a cualquier persona. Cualquiera. ¿Cuántos se acuerdan de Balaam? El animal que le habló. Mi hermano, Dios usa al que tenga que usar para hablarte. Si no es un ser humano, usará un animal, si es necesario. El asunto es, ¿tus oídos están prestos a recibir la advertencia y hacerle caso? Esa es la pregunta. Porque a veces la gente viene y nos dice, ay, nos burlamos. Y como no nos pasa nada, el tiempo pasa y no nos pasa nada, creemos que todo está bien. Mi hermano, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Y cuando Dios temple la soga, ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Y mi hermano, la Biblia no es tiempo para hablar de eso ahora mismo. Pero cuando le llegó el juicio a Israel, la Biblia dice, mi hermano, que como estaban asediados, acorralados, no podían comprar alimento. Y el alimento que tenían en casa se acabó. Así que todo escaseó. El agua y los alimentos escasearon. Y tal como Dios dijo que iba a ocurrir, comerán de su inmundicia. Se acordarán de mí, dijo Dios. Y mi hermano, Dios es amor. Dios es amor. Porque a veces podemos decir, oh, Dios fue malo. No, Dios no fue malo. Dios les advirtió por mucho tiempo y no le hicieron caso. Y cuando les llegó el tiempo, seguro se acordaron del profeta. Seguro se acordaron. Y toda esa palabra fuerte, fuerte, Dios la dejó en su Biblia para ti y para mí. La dejó ahí como quien dice, ahí se la dejo. Para que nosotros podamos entender que Dios nos ama. Pero Dios no va a permitir que le demos la espalda y que creamos que podemos burlarnos. En su tiempo,
en su tiempo, cuando Dios decida, este es el tiempo, nos llamará a capítulo. Pero yo confío en que nada de eso pasará a este pueblo, porque nosotros somos entendidos en la palabra. Nosotros, la palabra que recibimos es una palabra en donde las advertencias las alcanzamos y las llevamos en el corazón. Mi hermano, no desestimes cuando alguien se acerca a ti para decirte sobre tu vida espiritual. Cuidado. Dios puede usar a cualquier persona, a cualquiera, animales si es necesario. Hermano, que un perro te hable. Que el perro de tu casa te diga, oye, ¿qué pasó contigo? Mi hermano, y nos reímos. Pero Balaam, cuando oyó el asna hablar, le quedó asustado. Y el ángel le dijo, el animal tiene más ojos espirituales que tú. El animal me vio y tú no me viste. Pero los ojos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo son ojos espirituales. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y ponte de pie. Aleluya. Gloria al Señor.